Muy buenas tardes, señores. En el día de hoy vamos a ver las medidas de posición no central. En el tema anterior estuvimos viendo las medidas de tendencia central. Ahora, como hemos dicho, vamos a ver las medidas de posición no central. Estas medidas son los cuartiles, que se simboliza con Q sub X, los deciles D sub X y los percentiles P sub X. Antes de comenzar, debo decirle que si uno tiene dominio tanto de la mediana para datos simples o sin agrupar, como también para datos agrupados, esto es el procedimiento que se sigue cuando calculamos los cuartiles, los deciles y los percentiles, es exactamente igual. Como ustedes bien saben, la mediana, ¿qué es lo que hace? Que divide una serie de datos simples, datos sin agrupar, con una distribución de frecuencias, datos agrupados, en dos partes iguales. Entonces los cuartiles, como su nombre lo dice, dividen esa serie y esa distribución de frecuencia en cuatro partes iguales. Los deciles en 10 y los percentiles la dividen en 100. De manera que vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo donde vamos a calcular los cuartiles, deciles y percentiles para datos sin agrupar, es decir, para una serie simple. Y de igual manera vamos a calcular cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados en una distribución de frecuencias. Entonces, vamos a ver. Si tenemos datos simples, datos sin agrupar, si tenemos las calificaciones de 10 estudiantes y queremos determinar el cuartil 3, el decil 4 o el percentil 66. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos las calificaciones de los estudiantes, unos 90, 86, 91, 78, 80, 83, 87, 70, 76 y 76 puntos. Primer paso, ¿qué es lo que hacemos? Que ordenamos los datos, igual que cuando calculábamos la mediana, ordenamos los datos en forma ascendente. Entonces, vamos a tener 70, 76 en orden ascendente, hasta el 91, que es la calificación más alta. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que se sigue? Igual que cuando hicimos la mediana. El segundo paso es determinar el orden, pero ahora el orden del cuartil. Orden del cuartil que se simboliza O punto QX es igual a X por N más 1 entre 4. Dividimos entre 4 porque estamos hablando de cuartiles. Eso va a ser igual entonces, como es el cuartil 3, ya dijimos, sería 3 por 10, que son las 10 notas, más 1 entre 4. Eso nos da que es igual a 8.25. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la nota que es el tercer cuartil está en la posición 8.25. Entonces, tercer paso, determinar el cuartil 3. Que es lo que queremos, ¿verdad? Eso va a ser igual, un sub 3 será igual. Busco ya en la serie la nota que está en la posición 8. ¿Cuál es la que está en la posición 8? Vengo aquí y encuentro que es el 87. 87 más la fracción que me falta, punto 25, la multiplico por el que está en la posición 9 menos el que está en la posición 8. Es decir, 90 menos 87. Recuerden que lo que buscamos es el que está en la posición 8.25.
Entonces, 87 más punto 25, que es la fracción que tenemos aquí, por la diferencia de 90 menos 87. 90 menos 87, 3 por punto 25 es punto 75, más 87 es 87.75. ¿Qué significa ese 87.75? Bueno, estamos buscando el cuartil 3. Quiere decir que 3/4 de los estudiantes obtuvieron una nota o calificación menor o igual a 87.75 y 1/4 de ellos obtuvo una calificación menor. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Aquí está el estudiante que obtuvo la calificación menor, aquí el que obtuvo la calificación menor, en orden ascendente. Entonces estamos buscando, aquí está las notas que corresponden al cuartil 1, al cuartil 2, al cuartil 3 y al cuartil 4. Como estamos buscando el cuartil 3, estamos buscando esa nota que es 87.75. ¿Qué me está diciendo? Que 3/4, estos 3/4 de los estudiantes obtuvieron una calificación menor o igual a 87.75 y 1/4 obtuvo una calificación mayor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora el decir 4. Buscamos el orden del decir. X por n más 1 entre 10, eso me va a dar, vamos a decir 4 por 10 más 1 entre 10 es igual a 4.4. Vengo aquí a la serie ordenada. ¿Cuál es el que tiene la posición 4.4? Ninguno, pero sí sé que está entre 78 y 80. Entonces todo el que tiene la posición 4, que es 78 más la fracción que me falta, punto 4, y lo multiplico por la diferencia del que tiene la posición 5 menos el que tiene la posición 4, es decir, 80 menos 78. Usted observa, 78 más punto 4, por esta diferencia que es 2, me va a dar punto 80. Es decir, punto 4 por 2, punto 80, más 78, 78.80. ¿Qué significa ese 78.80? Recuerden que estamos buscando ese decir 4. ¿Qué es lo que me dice? Que 4 décimos de los estudiantes obtuvieron una calificación menor o igual a 78.80 y los otros 6 décimos restantes obtuvieron una calificación mayor que esta. El caso siguiente es el percentil 66. Entonces, busco el orden del percentil X será igual a X por n más 1 entre 100. Entonces, como es el percentil 66, 66 por 10 más 1 entre 100. 10, como sabemos que son 10 notas. Entonces, eso me dio que el percentil 66 está en la posición 7.26. Vengo, que me interesa el percentil 66, busco el que esté en la posición 7, que es 86. A 86 más la fracción que me falta, que es punto 26, por la diferencia del que esté en la posición 8, 87, menos el que esté en la posición 7. Como ustedes pueden ver, 86 más punto 26 por 1 es punto 26, de manera que 86 por 1 por punto 26 me da 86.26. ¿Qué quiere decir?
Observe que estamos buscando el percentil 66. De manera, ¿qué significa eso? Que el 66% de los estudiantes obtuvieron una calificación menor o igual a 86.26 y el 34% restante obtuvo una calificación mayor. ¿Quién es mayor? Bien, eso es. Cuando se trata de deciles, como ustedes pudieron, de cuartiles, como ustedes pudieron ver, la serie se divide en 4. Cuando son percentiles, la podemos dividir en 10, en 100, y cuando son deciles, en 10. Entonces ahora vamos a ver exactamente lo mismo, pero cuando los datos están agrupados. Cuando los datos están agrupados, vamos a determinar, por ejemplo, el cuartil 1, el decil 6 o el percentil 80 de la siguiente distribución de frecuencia. Es esta. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a determinar el cuartil 1. No vamos a ahorrar los pasos que están ahí porque son exactamente lo mismo. Entonces, determinar el cuartil 1. Observen una ligera diferencia que hay cuando los datos son simples sin agrupar o cuando los datos son agrupados. Cuando los datos son agrupados, el orden del cuartil X, cualquiera que sea, va a ser igual a X por N, no por N más 1, sino por N, dividido 4. Como es el cuartil 1, 1 por 44, dividido entre 4 me da 11. Entonces, me está diciendo que el cuartil 1 está en la posición 11, pero los datos están agrupados. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos estas en forma acumulada. 6 más 8, 14, más 12, 26, más 9, 35, más 6, 41, más 3, 44. Eso tiene siempre que coincidir. Entonces, muy bien. ¿Cómo yo sé entonces si está en el orden o en la posición 11? Pues vengo aquí a los datos ya a la frecuencia acumulada y observo de arriba hacia abajo cuál es el primero de esos valores que contiene el orden. 6 no contiene a 11, ¿verdad que no? 14 sí. Quiere decir que ese grupo de edad de 18 a menos de 20 es el grupo de edad que tiene la edad que es el primer cuartil. Entonces vengo y sustituyo. Límite inferior, 18, más esto aquí es lo que calculamos 11, el orden del cuartil, menos 6, que es la frecuencia acumulada del grupo anterior, dividido la frecuencia simple del grupo, que es 8. Eso me da, multiplicado por 2, me da 19.25 años. Observen que estamos hablando de las edades de un grupo de estudiantes, por ejemplo. Entonces, si me da 19.25, ¿qué me está diciendo? Que un cuarto de esos 44 estudiantes, un cuarto de ellos tiene una edad menor o igual a 19.25 años y los 3 cuartos restantes tienen una calificación, una edad mayor. Vamos a ver entonces ahora el decil 6. Pudo haber sido cualquier decil, pero yo quise que hiciéramos el decil 6. Entonces el orden del decil X va a ser igual a X por N entre 10. Observen ustedes que cuando el cuartil es 4, cuando el decil es 10. El decil 6 está en la posición 26.4. Entonces, decil X va a ser igual al límite inferior por X por N entre 100, que es el orden, menos la frecuencia acumulada del grupo anterior, dividido la frecuencia simple del decil. Todo eso multiplicado por C sub I.
Entonces, me está diciendo que el decil 6 está en la posición 26.4. Vengo aquí a la frecuencia acumulada y observo de arriba hacia abajo cuál es el primero de estos valores que contiene el orden, que es 26.4. 6 no contiene 26.4. 14 tampoco. 26 tampoco. 35 sí. Quiere decir que este grupo, el grupo de edad de 22 a menos de 24, es el grupo de edad que contiene el decil 6. Vengo aquí y sustituyo la formulita. El límite inferior del grupo es 22. Este es el orden, que es 26.4 menos la frecuencia acumulada del grupo anterior, que es 26, dividido 9, que es la frecuencia simple. Todo eso por 2 me está dando 22.09 años. ¿Qué me está diciendo? Que 6 décimos de los estudiantes tienen una edad menor o igual a 22.09 años y los otros 4 décimos restantes tienen una calificación mayor, tienen una edad mayor. Y por último tenemos determinar el percentil 80, como acordamos aquí. Hago lo mismo, pero ahora el orden del percentil X va a ser igual a X por N, ahora entre 100. Eso me da que el percentil 80 está en la posición 35.2. Vengo aquí, 35.2, el primero de estos valores que contiene 35.2 es 41. Está diciendo entonces que este grupo, la edad, el grupo de edad de 24 a menos de 26, ese es el grupo que contiene al percentil 80. Entonces sustituyo por su igual 24, que es el límite inferior, el orden del cuartil menos la frecuencia acumulada del grupo anterior, que es 35, dividido 6, que es la frecuencia 5. Todo multiplicado por 2 me da 24.07 años. ¿Qué me está diciendo entonces? Que el 80% de los estudiantes de esos 44 tienen una edad menor o igual a 24.07 años y el 20% restante tiene una edad mayor. Si ustedes observan, siempre que determinamos el indicador que sea, estamos hablando, como en este caso, 24.7 años o menos. Ese el 80% tiene 24.07 años o menos. Y el 20% que falta, el 20% restante, tiene una edad mayor. De manera que, como ustedes pueden ver, se siguen exactamente los pasos que hicimos para calcular la mediana, tanto para datos simples como para datos agrupados. Aquí lo único que va a cambiar, igual que en la mediana, es el orden. El orden allá es n más 1 entre 4 si son cuartiles, entre 10 si son deciles y entre 100 si son percentiles. Aquí no, aquí es solamente x por n entre 4, x por n entre 10 y x por n entre 100. Entonces ustedes van a hacer en la casa, usando esos mismos datos, aquella serie simple y esta distribución de frecuencia, van a calcular para el primer ejercicio, es decir, para la serie simple, el Q1, D7 y P45. Y en el segundo ejercicio, es decir, usando esta distribución, van a calcular el cuartil 3, el decil 4 y el percentil 79. Con esos ejercicios, si ustedes lo estudian bien, escuchen bien este video, no tendrán ningún problema, ninguna dificultad para hacer la práctica que yo luego les voy a colocar en la plataforma.
Pero además deben estudiar el resumen que yo les envié, y más que eso también ese mismo tema en los libros que están indicados. De manera que esperamos con esto que ustedes aprovechen y sepan que eso tiene una utilidad muy grande. En el próximo video yo les voy a explicar en qué cosas se pueden aplicar esta medida. Ustedes verán lo útil, lo importante que es esto para ustedes. Muchas gracias.